Muy buenos días para todos. Señor, pongo en tus manos este tiempo. Ayúdanos a escuchar tu voz, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos convenza, quien ponga en nuestro interior palabras de vida, palabras de aliento. Pongo este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos al principio en el mensaje con la pastora, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese tesoro muchas veces tiene que ver con algo que apreciamos más que a otra cosa. No siempre es dinero. A veces puede ser uno mismo, a veces puede ser algo que Dios mismo nos dio y que ponemos en primer lugar. Y comentaba ahorita mi esposa en el tiempo de adoración que nosotros vamos a servir aquello a lo que amamos. Y mientras escuchaba, me venía a la mente algo. A veces en nuestra mente se queda marcado un episodio de nuestra vida y nuestra mente se encarga de reproducirlo, de traerlo a nuestra memoria. Y de forma inconsciente a veces estamos amando el dolor que nos pasó, la tristeza que nos causó algún evento y estamos amando, estamos poniendo toda nuestra atención. Y el Señor hoy nos invita con esta pregunta: ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. En lo que te pasas mayor parte del día pensando, ahí está tu atención, ahí está tu servicio, ahí está tu adoración. Y yo quiero comenzar con este tema porque hay palabras que han servido en nuestra vida para orientarnos o para confundirnos. Por eso este tema se llama palabras que marcan una vida. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué palabras han marcado tu vida? Seguramente estás pensando en alguna que te viene luego a la memoria. Hay palabras que han quedado marcadas para bien y otras para mal. Yo tengo una que aquí anoté. Hay una frase que yo escuché de mi mamá. Yo fui el hijo varón único entre cuatro hermanas más y comentaba cuando yo fui creciendo que ella notó una diferencia, por ejemplo, en un detalle. Cuando bañaba a mis hermanas en la tina de pequeñas, se dejaban abrazar, estaban muy dóciles, las bañaba. Dice, pero cuando eras tú, tantito sentías tú que te caías y te levantabas. Y muy fuerte así desde bebé, decía. Entonces ella decía una frase: tú eres un luchador desde pequeño. Tú eres alguien que no se deja caer. Y esas palabras han estado en mi inconsciente. Y yo creo que ahorita te estaba viniendo a la memoria también algunas frases que tú recibiste. Eres un luchador que no se deja caer. Y eso está en una parte de mí. A pesar de que ha habido adversidad, a pesar de que ha habido tropiezos, a pesar de que ha habido pruebas, a pesar de que ha habido adversarios, Dios ha puesto en mí un corazón de lucha, un corazón que no se deja caer, un corazón que aunque tropiece, que aunque se equivoque, se vuelve a levantar y a intentar las cosas. Entonces esa frase está ahí, ¿eh? Eres un luchador que no se deja caer. Me gusta mucho esa frase. ¿Tú pensaste en alguna? ¿Qué frase, qué palabra ha marcado tu vida? ¿Qué palabra te acompaña? ¿Qué palabra está contigo ahí cuando ya no puedes más y esa palabra viene a ti? Yo te invito a que la pienses. Y en contraste, también ha habido palabras que hemos oído que nos han marcado para mal, que nos han hundido, que nos han hecho dejar de luchar, que nos han hecho desfallecer. Hay palabras que han marcado nuestra vida. Y yo quiero hoy que hablemos de eso, porque la palabra influye mucho en nuestra vida. Dice aquí una pregunta: cómo influye en la vida la palabra? Y dice la explicación: las palabras tienen poder, nos ayudan a conectar con las personas, nos ayudan a designar y a dar forma a lo que nos rodea. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el papel de ese diálogo interno y de la necesidad de cuidar de esas palabras que nos decimos a nosotros mismos. Podemos tener palabras que nos hayan impactado en nuestra vida de parte de una persona que era de confianza para nosotros. Palabras que nos hicieron bien o que nos hicieron mal. Pero también hay palabras que continuamente tú y yo nos decimos internamente. Y esas cuentan mucho. Esas cuentan mucho. Entonces, hoy la primera invitación que quiero hacerte es cuidar ese diálogo interno, el que tú y yo tenemos. Cuidar las palabras que a nosotros mismos nos decimos cada día. Es importante. Dice el Señor en la Escritura, en el libro de Proverbios: el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
lo que decimos, palabras de vida o palabras de muerte salen de nosotros. Dios sabe esto, por eso nos pide que cuidemos lo que oímos, lo que pensamos y lo que hablamos. Es importante esto, porque cuando somos llamados por Dios para tener un servicio, atender a un enfermo, dar un mensaje, hacer algo para Dios, entra en juego lo que hemos oído, lo que pensamos de nosotros mismos, de Dios y de los demás. Dios llama a las personas, pero yo te invito, cuando tengas tiempo, haz una lectura en la Biblia y te vas a dar cuenta que el patrón que sigue Dios para llamar a las personas no tiene que ver con el que usamos ahora, que usan los ministerios para llamar a las personas. No está en su lista del Señor el que tenga más estudios o el que tenga más preparación o el que hable mejor. Date cuenta, es un patrón que viene desde el Antiguo Testamento. Dios se place en llamar a aquellos que no tienen algo que ofrecer, porque Dios es especialista en transformar los corazones de esas personas después de que los ha llamado. Como que siento que Dios se emociona con esa parte de llamar a personas rotas, quebradas, que no pueden, y las va preparando en el camino. Dios hace llamados, y hoy te quiero hablar de dos llamados que hace Dios, a dos hombres, a dos personas, y ahí nos podemos ver reflejados. Vamos a ver el llamado de Dios a dos hombres. Ellos eran hombres comunes, por cierto, pero hay un pensamiento que descubro en el corazón de Dios. Es como si Dios dijera, hijo, lo más importante para mí es lo que eres, no lo que haces. Y en esta frase me quiero detener. Para Dios es importante lo que soy, no lo que hago. Entonces, eso cambia muchas cosas, ¿verdad? Mi esposa hablaba del activismo. A veces queremos hacer para sentir que somos útiles para Dios, pero lo que es importante para Él es más lo que soy. Soy sincero con Él. Y esto me trae un contraste aquí en mi mente. Dios no actúa de manera lógica. A veces queremos encontrar la lógica. Señor, esto no tiene lógica, esto no encaja con lo que mi mente piensa, no puede venir de ti. Pero veamos, la forma de pensar de Dios contrasta mucho con la forma de pensar que tú y yo tenemos. Piensa, conocemos la historia de David y Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Un hombre conforme a mi corazón. Y alguna vez escuchaba de Dante Gebel que decía, pues Dios no leyó la Biblia de lo que pasó con David, adúltero, asesino, mentiroso, y cómo lo llama un hombre conforme a su corazón. Y meditaba un poquito antes de entrar al tema, ¿qué vio en David? ¿Qué vio en David? Si usáramos el patrón para elegir a alguien que formaba parte de nuestro equipo para servir en la iglesia, David estaría fuera de nuestra lista. Adúltero, asesino, mentiroso, todo lo que vimos. Sin embargo, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Y pienso en algo que me llamó la atención. Lo llamó sabiendo que era como era. Sin embargo, Dios vio sinceridad en el corazón de David. Alguien sincero, alguien sincero, alguien que le hablaba al Señor como se sentía, no fingía. Una vez que el profeta fue a él, le dijo, tú eres ese hombre que pecó contra Dios. Se conmovió, lloró, pidió perdón, se arrepintió. Entonces, Dios nos llama, pero nos llama a que seamos sus amigos antes de ser sus servidores. Y yo te quiero hablar de dos personas que Dios llamó. La primera es Gedeón. Seguramente te resuena el nombre. Gedeón. Gedeón lo llama el Señor. Es el primero del que te quiero hablar. El segundo es un ciego llamado Bartimeo. Pero vamos a ver el primero. El primero es Gedeón. Gedeón significa guerrero. Es un nombre que significa guerrero. Es valiente. Así lo ve Dios, como un hombre guerrero, como un hombre valiente. Y luego más adelante vamos a hablar de un ciego llamado Bartimeo. Él no vio, no veía lo que los demás podían ver. Sin embargo, así fue llamado por Jesús y le dice, levántate, levántate, te estoy llamando. Es lo que le dice el Señor. Y hay algo con el llamado. Yo quiero aquí centrarme en el llamado que hace Dios. Dios nos llama. Nosotros no somos los que escogimos a Dios. Él nos escoge, Él es el que nos busca. Y yo quiero que tomemos en cuenta algo. Él nos llama
cuando aún no somos buenos. Él nos llama cuando aún no somos, Él nos llama cuando aún no empezamos a hacer cosas buenas. Y tú recordarás el pasaje donde Jesús inicia su ministerio, es bautizado y sale una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, en Él tengo complacencia. Antes de que Jesús comenzara a hacer algo bueno, el Padre le dijo, yo te amo, antes de que empieces algo bueno o no. Esto me llama mucho la atención porque como hijos hemos sido marcados por las palabras de nuestros padres. Qué bueno los que escuchaban palabras de afirmación, de tú eres mi hijo, eres bueno, pero ¿qué de los que no? ¿Qué de los que escuchaban? Hazte para allá, menso, quítate, bruto, a ti no te da la cabeza. Y esas palabras han marcado la vida de muchos de nosotros en nuestra generación. Y hemos llegado a servir al Señor sin darnos cuenta que nuestra mente no ha sido renovada de esos pensamientos. Yo te sigo hablando de la mente. ¿Cómo se llega a tener una mente ansiosa? ¿Cómo se llega a tener una mente que duda? ¿Cómo se llega a tener una mente que sospecha, una mente pasiva, una mente pesimista, una mente crítica? Por las palabras que han sido sembradas en nosotros. Y es por eso que a veces sentimos que empezamos a avanzar y luego retrocedemos. Queremos hacer algo y después ya lo abandonamos. Y no podemos concretar algo para Dios porque hay algo en nuestra mente que no nos deja avanzar. Las opiniones o una palabra de alguien importante está pesando sobre nosotros. ¿Y qué esperamos? Pues vamos a esperar la aprobación de la asamblea, del ministerio, de alguien que esté más grande que yo, y a veces basamos en eso eh, nuestra esperanza, pero yo te invito a que pensemos, a que hagamos una separación de las palabras que hemos escuchado, porque al final el único que nos va a respaldar es la aprobación de Dios. Y yo tengo una pregunta, ¿debiera incluirse en la formación teológica o filosófica, además de eso, un entrenamiento adicional, un entrenamiento de discernimiento, un entrenamiento de actitud, un entrenamiento de tomar decisiones, un entrenamiento de cómo funciona nuestra alma? Y la respuesta yo pienso que sí. No solamente para alguien que quiere servir hay que darle formación teológica, sino una formación que le ayuda a conocer su alma, su mente, su corazón, cómo tomar decisiones, cómo cambiar su actitud, cómo tener un buen discernimiento. Es importante. ¿Y saben por qué? Porque tener un llamado de Dios es algo difícil. Es algo difícil. Más para personas que tienen responsabilidad. Es muy difícil escuchar a veces la voz de Dios y tener claridad. Y si a ti te ha pasado tener dudas para cuando eres llamado por Dios, bienvenido. Bienvenido a la realidad. Si tú lees en la escritura, no todo fue así como apareció una nube y una voz del cielo que me dijo, hijo mío. Y yo, sí, Señor. Y no es así. Normalmente hay dudas. Normalmente hay problemas antes de un llamado que nos haga el Señor. Y si estás en esta etapa de la vida, bienvenido, bienvenido a la realidad. Tener un llamado de Dios es una decisión difícil. Es una decisión muy difícil. En la semana, el lunes tuvimos una reunión como iglesia con nuestra pastora para hablar sobre planificación, para hablar sobre liderazgo. Y hubo varias cosas que me siguieron dando vueltas en la semana. En base a eso, pienso que le di forma a este tema, porque eh, ¿qué es un líder? Líder es aquel que tiene una responsabilidad y gente a su cargo, ¿verdad? Y yo me hacía la pregunta, ¿cuántos líderes inseguros? ¿Cuántos líderes manipuladores? ¿Cuántos líderes que están faltando a la responsabilidad que Dios les encargó? Yo me hacía esa pregunta y esto tiene mucho que ver con lo que te quiero hablar. A veces, cuando no nos evaluamos a nosotros mismos, mira, no colgamos en la pared el diploma de escuela bíblica, soy graduado para pastor, para evangelista, para maestro, pero no nos preguntamos en qué estado está mi alma, cómo están mis pensamientos, qué actitud tengo. Y es importante antes de empezar un trabajo, tener en cuenta qué tipo de líder soy, qué tipo de líder soy. Me llama mucho la atención esto. Hay historias que han marcado nuestra vida, hay palabras que han marcado nuestra vida y eso no lo cambia una formación en un seminario, en un instituto.
Eso nos puede dar información, conocimiento, pero lo que hay en nuestra alma, las palabras que nos han marcado, eso va a estar ahí y eso lo vas a transmitir. Nos ponía una tarea la pastora de reflexionar sobre un mensaje que lo que hay en el corazón del líder es lo que va a transmitir. Esto me dejó pensando, me dejó una inquietud sana de querer saber qué hay en el corazón de un líder, porque eso es lo que transmite. Es importante, por ejemplo, el trabajo con los niños, ¿no? Porque es bonito hablarles de Dios a los niños, pero ¿qué hacemos si los niños se están llenando de Dios y cuando llegan a su casa se encuentran una realidad diferente con papá y con mamá? Es importante trabajar también con papá, con mamá. O sea, ser líder no solamente es ser predicador o pastor, ser líder es ser papá, ser mamá, ser jefe en un trabajo. Y cuando hay palabras que nos han marcado, eso lo vamos transmitiendo a los demás. Entonces yo te quiero hacer la invitación a que veamos que somos líderes en alguna parte, somos líderes de algo, pero ¿qué tipo de líderes somos? ¿Líderes seguros? ¿Líderes sanos? Y yo por aquí hice un test, una prueba, ahorita la vamos a ver, está muy interesante. Pero bueno, yo estoy agradecido por esta reunión que tuvimos el lunes porque hubo frutos para mí en esta reunión, hubo frutos en esta plática de planificación, la importancia de tener líderes sanos, no inseguros. Entonces, vi que es una responsabilidad, vi que es algo muy interesante. Y yo quiero narrarte algo. Conozco a alguien que tiene una historia y esta historia marcó su vida. Hubo palabras que marcaron su vida. Esta persona ahora sirve al Señor, pero hay una historia que marcó, unas palabras que marcaron su vida. Este pequeño no se explicaba por qué buscaba un abrazo, por qué buscaba la aprobación de los demás. No se explicaba por qué estaba pendiente de la mirada, de la aprobación de los demás. Pero encontró algo, y en esta historia encontró algo. Este pequeño se acercaba a su mamá a los 4 o 5 años y le preguntaba cosas para hacer plática, pero su mamá le respondía mal. Su mamá tenía problemas en ese momento, venía arrastrando muchas cosas, muchos dolores, y le descargaba sobre él todo lo que le pasaba. Este niño no entendía por qué su mamá le respondía de esa forma tan cruel, de esa forma tan despiadada. Y un día ocurrió un incidente. Este niño no sabía cómo agradar a su mamá, no sabía cómo eh, llamar la atención de su mamá. Entonces ese día, antes de irla a ver, se cepilló sus dientes y fue a ver a su mamá que estaba lavando. Y en ese momento fue y le dijo algo a su mamá para hacer plática. Y su mamá le dijo, vete de aquí, ahí vienes otra vez. Vete, vete, vete a lavar tus dientes. Era como para sacárselo de encima. Y ese niño se fue y se regresa, mamá, ya me lavé los dientes. No es cierto, ve y lávate los dientes. Y ese niño se regresó sin comprender, 4 o 5 años. Y llegó al baño y dijo, mi mamá no me creyó que me lavé los dientes. Y en su mente dijo, ya sé lo que voy a hacer. Tomó el cepillo de dientes, vio la pared, dije, voy a tallar el cepillo en la pared para que mi mamá escuche que sí me lavé los dientes. Agarra el cepillo y lo empieza a tallar en la pared. Estaba ahí bien feliz tallando la pared y en eso que entra su mamá al baño y le dice, ay, no sabes cómo le fue. Ya vi lo que estás haciendo. Mira, esto es lo que has estado haciendo. Eres un niño malo, eres esto y no te cepillaste como yo te dije y le empezó a dar una reprimenda de palabras que marcaban la vida de este niño. Este niño se convirtió en adulto y no entendía por qué iba hacia adelante, iba hacia atrás. Quería emprender algo, iba hacia adelante y luego iba hacia atrás. Quería avanzar en su trabajo, iba hacia adelante, iba hacia atrás. Quería esconderse de los demás porque en su mente estaban esas palabras, eres malo, nadie te va a querer, nadie te cree lo que haces, eres un engañador, y traía todas esas palabras en su mente. Imagínate una persona así que se prepara para servir al Señor. Puede tener toda la preparación bíblica,
la doctrina correcta, la sana doctrina puede pertenecer a una denominación internacionalmente conocida, pero esas palabras van a jugar en contra suya y va a ir hacia adelante y hacia atrás. No va a creer en sí mismo porque las personas que estaban a su cuidado no creyeron en él. No va a creer en los demás. Como líder no va a creer en los demás. Va a sospechar, va a dudar de sí mismo. Ese niño después lo único que buscaba era un abrazo. Era un abrazo. Era un abrazo de padre lo que necesitaba. Necesitaba alguien que lo cargara en sus brazos. Y ese niño se pasó la vida buscando ese abrazo a través de ser muy correcto, a través de servir muy bien, pero sin embargo lo que sigue necesitando hasta ahora es un abrazo. Y yo te invito a cuestionarte, a preguntarte, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Cuando Dios llama, ¿qué es lo que necesitas? ¿Un instituto, un seminario? Hay más que eso en juego. Hay más que eso. Necesitas el abrazo del Padre. Necesitas saberte amado, saberte confirmado, saberte afirmado por el Padre. Es lo que necesitas. Y más adelante seguimos con esto, pero mira, yo quiero ahorita hacerte un test. ¿Cómo es un líder abusivo? ¿Cómo saber si un líder es abusivo o es un buen líder? ¿Cómo podemos saber? Mira, a veces nos toca aprenderlo a la mala, ya que estamos bajo la influencia de un líder malo. Abusivo es cuando nos puede servir esta información. Si tú no has pasado por eso, qué bueno. Si estás pasando por eso, esto te puede servir. O quizá te puede servir para saber si hay algunos rasgos en ti de eso. Y esto vino como fruto de la reunión que te digo porque yo estoy agradecido por esta reunión, por convocar esta reunión, por pedir opiniones, porque el líder abusivo no utiliza estas prácticas. Entonces, yo quiero comentarte eso. La formación de un líder comienza desde antes de un instituto o seminario. Hay más en juego. Veamos un test de líder abusivo. Como consecuencia de lo que yo te platico, de las palabras que marcaron nuestra vida o de un líder abusivo, ¿qué encontramos como consecuencia? Una persona silenciada, una persona disminuida, una persona excluida. Es importante entonces preguntarnos, ¿cómo puedo identificar si soy un buen líder o soy un líder abusivo? Seas papá, jefe de trabajo, seas pastor, seas líder de lo que te toque hacer. Hay muchas características. Yo quiero tomar solamente algunas. Estoy tomando de un mensaje que se llama 13 señales de abuso espiritual. Rey Proenza, así es el autor. Y yo extraje algunas. Una señal de un líder abusivo. Uno, buscan una estructura autocrática. Ahorita te explico qué es autocrática. Dos, tienen frecuentes ataques de ira. Tres, carecen de transparencia. Cuatro, no permiten desacuerdos. Cinco, tienen pésima comunicación con su equipo. Seis, son movidos por un deseo de control. Estas son características, entre otras, de un líder abusivo. Buscan una estructura autocrática donde él esté hasta arriba. Y busqué qué es una estructura autocrática. Dice, es una estructura autocrática cuando un miembro o líder actúa como jefe, tomando decisiones en nombre del grupo en base a sus propios intereses o necesidades personales. ¿Sí? Carecen de transparencia. No dicen todas las cosas iguales a todos los miembros del equipo. Carecen de transparencia. También no permiten desacuerdos. Es decir, si alguien no comparte sus ideas de este líder, se convierte en una víctima de la ira o de la marginación de este líder. Y para algunos va a sonar familiar. Para mi esposa y a mí es muy familiar esto. Estuvimos años bajo un liderazgo de ese tipo. No nos dimos cuenta, pero gracias a Dios que nos está abriendo los ojos. Son líderes que tienen pésima comunicación y esto a veces no es una falta de estrategia o algo inconsciente. La pésima comunicación viene como un mecanismo de defensa para poder tener control sobre el grupo. Es decir, si a uno le digo una cosa y a otro le digo otra cosa diferente y a otro le digo voy a tener un equipo, un grupo, una familia confundida. Y si están confundidos me van a necesitar y yo voy a estar ahí
para decirles qué es lo que se tiene que hacer. No es un líder que te hable transparente ni te hable claro, porque siente que pierde la autoridad. Y por eso te decía lo importante del abrazo de pequeños, del abrazo del padre. Alguien seguro no llega a actuar de esa forma. Carecen de transparencia, tienen frecuentes ataques de ira, son movidos por el deseo de controlar. A mi esposa y a mí nos pasó. Pudimos eh, ser conscientes en un momento de este tipo de liderazgo y decidimos salir, pero ¿qué crees que nos pasó? Y esto para alguien que está necesitando escuchar. Regresamos a ese lugar. Ya nos habíamos salido y regresamos por el miedo, por las palabras de miedo, por las palabras de culpa. Y ahí vamos de nuevo, ¿verdad? Ahí vamos de nuevo a meternos. Ya estábamos afuera, pero ocurrió en ese tiempo un incidente en la familia, un secuestro. Y ya ven lo que les pasó por salirse. Eso les pasó por salirse. Imagínate las palabras. No, pues ahí vamos de nuevo para que no nos vaya a pasar. Líderes abusivos, líderes que marcan la vida de las personas, ¿no? Entonces, no regreses al lugar donde has sido abusado. No regreses. Dios no te está pidiendo que te pongas en riesgo nuevamente. No regreses a un lugar donde has sufrido abuso. No regreses a ese lugar. Es que lo voy a cambiar. Tú no vas a cambiar a nadie. Tú no eres el Salvador. El Salvador se llama Jesús y murió en la cruz hace mucho tiempo. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre un líder abusivo y un líder, un buen líder. En contraste, ya te hablé del líder abusivo. ¿Cómo es un buen líder? Un buen líder es aquel que habla claro, que muestra las expectativas que tiene. Un líder es aquel que define, que afirma y que forma a las personas. Un líder forma, porque sabe que en algún tiempo se va a ir y la obra tiene que seguir. No se va a ir y si se muere la obra y ya ni modo. Ese no fue un buen líder. Jesús es el ejemplo del buen líder. Él estuvo 3 años y formó y después se fue, pero formó a aquellos que siguieron su obra. Formó. Un líder es aquel que forma, que no hace todo. No estudió todología. No estudió todología, no hace todo. Ubica a las personas en el lugar donde pueden funcionar mejor. Un buen líder es aquel que es transparente, que dice quién es, que dice qué es lo que siente. Un buen líder es aquel que hace reuniones de evaluación para evaluarse a sí mismo, para evaluar el trabajo, para evaluar a los demás. Y te estoy hablando de los rasgos de Jesús. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús los manda a predicar y después que llegan, ¿quién dice la gente que soy? No dijo qué es lo que hago. ¿Quién dice la gente que soy? A ver, vénganse, vamos a hacer una evaluación. ¿Quién dice la gente que soy? Los toma en cuenta. ¿Cómo les fue? Ah, pues nosotros hicimos esto, hicimos bajar esta bendición del cielo, muy bien, muy bien. ¿Y quién dice la gente que soy? Hace evaluación, se pone en riesgo, se pone vulnerable para que le digan qué piensa la gente de él, ¿verdad? Porque es seguro de sí mismo, tiene el abrazo del Padre, tiene el respaldo del Padre. Él como Jesús que habla de lo que va a pasar antes de que suceda. Es un líder que habla claro, transparente, dice a sus discípulos, vengan, vamos a ir a Jerusalén, porque sus discípulos ya estaban, qué bueno, tenemos un líder que nos va a ayudar, que nos va a proveer, y dice, ok, pero vengan, yo les voy a hablar de todo. Vamos a ir a Jerusalén, y en Jerusalén me van a hacer, me van a maltratar, me van a avergonzar, me van a matar. Eso es lo que va a pasar, pero voy a resucitar. Habla de expectativas claras. Y es que mira, a veces cuando no tenemos clara una expectativa, eso nos da inseguridad. Cuando los hijos no tienen claro lo que está pasando con un papá, les da inseguridad. Cuando estás en un trabajo y no tienes claridad de lo que esperan de ti, no hay una expectativa clara, eso te da inseguridad. Para un trabajo en la iglesia, un trabajo secular, en la familia, cuando no hay una expectativa clara, eso te causa inseguridad. Jesús es un buen comunicador, Jesús da seguridad. Y a pesar de que les estaba hablando de algo malo que les iba a pasar, los estaba preparando. Les está hablando para que no se hagan expectativas falsas de que Él iba a salvarlos de otra forma. Los iba a salvar a través de la cruz, a través del sufrimiento. Y aquí te dejo esta comparación de un buen líder a un líder abusivo, a un líder que marca la vida de las personas. Por eso el tema se llama así, palabras que marcan una vida. Y yo quiero hasta aquí hacer una pausa y decirte qué palabras han marcado tu vida.
pero ahora tú has marcado también con palabras la vida de otras personas. ¿De qué forma la estás marcando? Hay que hacer una evaluación. Si me estás escuchando, eres líder, si eres padre, si trabajas, si no tienes ahorita al parecer ninguna responsabilidad, convendría hacernos esta pregunta y revisáramos qué palabras están marcando la vida de los demás, qué palabras han marcado mi vida. Y voy a seguir con la segunda parte. Vamos a ver el llamado que hace Dios, el llamado que le hace a Gedeón. Gedeón significa guerrero. ¿Conocen la historia? Necesariamente a mí no me gusta pensar que los que están del otro lado ya la saben. Voy a mencionar algunas cosas. Israel estaba siendo destruido por los enemigos madianitas. El pueblo de Israel estaba siendo abusado. Se escondían en cuevas y escondían la comida porque venía un pueblo enemigo llamado Madián que los oprimía y que les robaba la comida. 7 años, hasta que el pueblo clamó al Señor y le dijo, ayúdanos. Y el Señor les envió ayuda. Clamaron a Dios y Dios les levantó un líder. Entonces la respuesta de Dios vino a través de un líder. Y tú y yo estamos clamando porque algo cambie en nuestra vida y la respuesta de Dios puede venir a través de un líder que Dios ha puesto cerca nuestro. O nosotros podemos ser ese líder a través del cual Dios quiere dar la respuesta a alguien más. Vamos a ver cuáles fueron las características. Se aparece Dios a Gedeón. Gedeón estaba escondido, Gedeón tenía miedo, pero fíjate las palabras que marcan la vida de Gedeón. Se le aparece Dios a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Esas son las palabras de afirmación, así habla el Señor. No te creas esos mensajes condenatorios, esos mensajes de que solamente hablan de condenación, de pecado, de muerte. Dios no está ahí, Dios, no está ahí, Dios. Cuestiónate en aquellos mensajes que únicamente traigan condenación. Dios le habla así a Gedeón, le habla bien. Pero ¿qué crees? Gedeón no se la creyó, como a veces nos pasa de a ti a mí. No, Señor, ¿cómo me dices que soy esforzado, que soy valiente? ¿Y qué crees que le dijo? Tú lo puedes leer después en el capítulo 6, 7, 8 del libro de los jueces. Pero Gedeón le dice, Señor, ¿cómo crees? ¿Con qué salvaré a mi familia? ¿Con qué salvaré yo al pueblo de Israel? Mi familia es pobre y yo soy el menor de todos. Imagínate, Dios le estaba hablando palabras buenas, pero él no se las creía. Y Dios le estaba diciendo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, salvarás a este pueblo. Él dudó de lo que le dijo Dios. Él dudó. Pero el Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y nos damos cuenta de las dudas que había en Gedeón. Recuerda que él le pidió una señal a Dios. ¿Recuerdas, no? El pasaje. A ver, Señor, yo te voy a pedir una señal si de verdad me estás hablando. Te voy a pedir una señal si de verdad soy llamado por ti. Te voy a pedir una señal si de verdad me estás confirmando esto que estás poniendo en mis manos. ¿Y cuánto nosotros pedimos señales? Pedimos señales y Dios ya habló, si Dios ya puso las cosas y queremos probar a Dios, Señor, y así como Gedeón. Y esto no nos lo enseñan en un seminario bíblico, en un instituto. Esta formación, podemos tener toda la formación bíblica que quieras, pero nos hace falta esa seguridad en el Padre, porque quizá no tuviste ese Padre que te abrazó, ese Padre que te afirmó, ese Padre que te dijo, tú puedes, hijo, tú puedes, hija. Y le decimos, Padre, confírmame que sí me estás llamando, confírmame que sí soy bueno para esto. Y bienvenido a la realidad si pasas por eso. Bienvenido a la realidad. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Por las palabras que hemos escuchado. Dios tiene un diálogo con él y al final le dice, ten paz, dice el Señor. Le dice a Gedeón, ten paz, ten paz. Y esa es una respuesta. Cuando no sepas qué hacer, en un llamado que te hace el Señor, ten paz. Lo que te dé paz, eso haz. Va a haber muchas voces que te van a presionar, muchas voces que te van a desanimar, pero ten paz, ten paz. Y aquello que te dé paz es lo que viene del Señor. Y yo quiero meter un ejemplo. Permítanme tanto, voy a buscar, voy por mi libro que tengo aquí. Yo quiero comentarte algo que me llamó mucho la atención que tiene que ver con esta parte del tema. Yo te he hablado de un libro que se llama La batalla de la mente, de la autora Joyce Meyer. Habla de la duda, de la mente que duda, de la mente que razona, pero me llamó mucho la atención
algo que platique que tiene que ver con esto. Fíjate, dice así, mi pastor, habla a Joyce Meyer, cuenta cuán confundido se sintió cuando trató de decidir lo que haría después de graduarse de la escuela bíblica. Dios había puesto en su corazón un fuerte impulso de regresar a su pueblo natal después de graduarse a iniciar una iglesia local, lo cual él planeaba hacer. Sin embargo, cuando llegó el momento de ir, tenía aproximadamente $50 en el bolsillo, una esposa, un hijo y otro en camino. Era obvio que su situación no era muy buena. Cuando trataba de tomar una decisión, recibió dos magníficas ofertas para unirse al cuerpo oficial de dos grandes y bien establecidos ministerios. Su salario hubiera sido bueno, las oportunidades del ministerio eran atractivas y por si fuera poco, el solo honor de trabajar para cualquiera de esos ministerios hubiese bastado para reforzar su ego. Mientras más lo pensaba, más confundido se sentía. Todo parece indicar que el demonio de la duda lo estaba visitando, ¿verdad? Dice aquí entre paréntesis. En un momento estaba absolutamente seguro de lo que quería hacer y ahora vacilaba entre diferentes opciones. Puesto que su situación no favorecía regresar a su pueblo, a San Luis, aquí dice, era tentador aceptar una de las otras ofertas, pero no podía sentir paz respecto a tomar alguno de esos caminos. Por fin le pidió consejo a uno de los pastores que le habían ofrecido empleo, y el hombre le contestó sabiamente. Fíjate, aquí está la respuesta. Vete a un lugar, quédate tranquilo y callado. Entonces, silencia tu cabeza y busca dentro de tu corazón. Mira lo que hay ahí y hazlo. Cuando siguió el consejo del pastor, enseguida encontró que su corazón estaba en la iglesia de San Luis. No sabía cómo podía hacerlo con lo que tenía en la mano, pero siguió adelante obediente y los resultados fueron maravillosos. Hoy en día, Rick Shelton es el fundador y pastor decano del Centro de Vida Cristiana en San Luis, Missouri. Actualmente, el Centro de Vida Cristiana es una iglesia de aproximadamente 3,000 personas con alcance mundial. Miles de vidas han sido bendecidas y transformadas a lo largo de los años por medio de este ministerio. Yo fui pastora asociada allí durante 5 años y mi ministerio Vida en la Palabra nació durante ese tiempo. Calcula cuánto hubiera robado el diablo por medio de la duda y la incredulidad si el pastor Shelton se hubiera dejado conducir por su cabeza en lugar de lo que el Señor le estaba diciendo. Y yo quise hacerte aquí esta lectura, voy a dejar mi libro por acá, porque a veces tenemos dudas, a mí me pasa, pero una forma en que Dios te habla es dándote paz. Salgamos de la confusión y sigamos la paz que el Señor nos quiere dar, porque eso va a bendecir a muchas más personas. Yo quiero regresar al ejemplo de Gedeón. Después de haber tenido grandes victorias, Gedeón, y conocemos la historia que con 300 hombres venció un gran ejército de 135,000, tuvo un final triste. Y yo no quiero ser como catastrófico, decirte, ay, ¿por qué siempre nos hablas de las partes difíciles o de las partes tristes? Yo te invito a pensar, pensemos juntos, porque esto no es como Disney que decimos y todos vivieron felices para siempre. Perdón. Gedeón tuvo un llamado por Dios, pero ¿por qué tuvo un final triste? Yo quiero aprender de eso para no cometer lo mismo. Tuvo un final triste y voy a pedirles por favor si me apoyan con la cita de Jueces 8:27. Vamos a ver qué pasó al final. Con ese oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Muchas gracias. Yo quiero que pensemos juntos. Un hombre que fue llamado por Dios. Tú y yo estamos siendo llamados en este momento. Estamos siendo llamados por Dios. Gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Pero no sé tú, pero yo no quiero tener un final triste. Gedeón fue llamado por Dios, es un hombre que está en la Biblia, que fue llamado por Dios, que fue usado por Dios, que tuvo un gran ministerio, pero que tuvo un final triste. Yo por eso te invito a que pensemos juntos, Señor, yo no quiero tener un final triste, por eso quiero tomar la decisión, la mejor decisión para este llamado que me estás haciendo, porque yo no quiero tener un final triste. Y en Gedeón se dio un final triste. ¿Sabes por qué?
porque Gedeón, y va en relación con lo que ha hablado la pastora, con lo que ha hablado mi esposa, Gedeón se rindió un culto a sí mismo al final, le rindió un culto al ministerio, le rindió un culto a algo que no era Dios. Y aquí no proviene de que el diablo le estaba ofreciendo algo a Gedeón, era algo que había venido de parte de Dios, un ministerio, un llamado, pero al final, ¿en dónde estaba el tesoro? ¿En dónde estaba el corazón de Gedeón? ¿En Dios? ¿O en el llamado? ¿O en el ministerio? ¿En dónde? Pensemos juntos. ¿El corazón de Gedeón estaba en Dios o estaba en ser un héroe o en ser visto con buenos ojos ante los demás? Está muy fuerte esto. Gedeón se hizo algo, un objeto de adoración. Y cuando tú lees la historia en Jueces 6, 7 y 8, vemos que después de que Gedeón venció, el pueblo quería ponerlo por gobernador, pero Gedeón dijo, no, no, yo no quiero gobernar sobre ustedes ni mis hijos. Pero, ahí está el pero. Hasta ahí hubiera terminado bien la historia, final feliz. Pero, versículo 23 del capítulo 8, Gedeón les contestó, ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes, el Señor será quien los gobierne. Se escucha muy espiritual. Versículo 24. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado, los anillos de oro. O sea, muy espiritual por fuera. Yo no los voy a gobernar, que los gobierne el Señor. Pero de ese oro que trajeron como botín, dénmelo. Denme ese oro. Denme ese oro. ¿Y qué pasó con ese oro? Con ese oro mandó a hacer el efod, mandó a hacer un objeto que sirvió después para tropiezo. Fíjate esta revelación de la palabra de Dios. Sirvió para tropiezo, dice el versículo que leímos en pantalla. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa. Ahí está, gracias. El cual se convirtió en una trampa para Gedeón y para su familia. Y mira, hay veces, gracias por compartir el versículo. A veces que Dios nos está haciendo un llamado y si tenemos dudas, qué bueno, porque es un gran llamado. Si tenemos dificultades para realizar el llamado, qué bueno. Tómate el tiempo necesario para responder a Dios. No respondas palabras por responder. No digas que sí por decir. Tómate el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque esto va a tener consecuencias para más familias, para más personas. Si tienes dudas, pon pausa y silénciate y escucha a Dios. ¿Sabes por qué? Porque después hemos conocido objetos de adoración, efod actuales, ministerios, nombramientos, títulos. Ya no es la salvación de las almas lo importante, es el título, es que el nombre del ministerio, es que la iglesia, es que a través de esta alabanza va a ser conocida la iglesia o conocido Jesús. ¿Dónde está el corazón? A través de estos predicadores va a ser... No, mira, pensemos juntos, pensemos juntos. ¿Dónde está el corazón? Dios te está haciendo un llamado, ¿dónde está puesto tu corazón? Anoté por aquí algo que te quiero compartir. En este caso, el Señor llamó a Gedeón y lo levantó cuando él se sentía que era nada. Después de muchas victorias y conquistas, vino un final triste. No se acordó de Dios que lo llamó y lo levantó, sino se acordó del medio, del objeto que él usó para acercarse a Dios. Ese medio actualmente puede ser tu ministerio, tu don, tu estilo para predicar, tu devoción, tu nombramiento, tu prestigio, tu denominación, tu reconocimiento. Y el final fue triste. Y aquí anoté, Señor, no permitas que me olvide de dónde me has sacado, de dónde me estás sacando. Yo sé que el final contigo será grande, porque el final es salvar almas. Ese es el fin de un ministerio, salvar almas, no un nombramiento por una denominación, no una placa, no una credencial, por Dios. Salvar almas que se están perdiendo, servir a los demás. Piensa en servir a los demás. Ese es el llamado que Dios hace. Se trata de salvar almas. Dice Pedro en su carta, el fin de el fin de vuestra salvación es la salvación, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, perdón, así dice Pedro. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La salvación tuya, tu alma como líder y la salvación de los que te oyen. No es heredar una iglesia, un ministerio necesariamente.
Te puede faltar todo, menos el abrazo de amor del Padre. Me puede faltar todo, Señor, menos tu abrazo. Lléname de tu abrazo en este momento, Señor. Es lo que necesito para empezar una obra para ti. La aprobación de los demás puede estar o no. Necesito tu abrazo, Padre. Y mira, el Señor te está llamando a hacer algo nuevo, algo desafiante. Eso es bueno, porque Dios es creador, Dios es creativo, hace cosas nuevas. No es una cosa que ya exista, es algo grande, es algo grande. Ten ánimo, Dios te va a respaldar en esto nuevo. Es que esto no se parece a nada, lo demás, qué bueno, porque Dios ya estaba, dice Dante, que Dios ya estaba podrido de lo que estaba viendo. Tuvo que cerrar las iglesias, tuvo que permitir que se cerraran porque ya era un objeto de adoración a la iglesia, un objeto de adoración a la alabanza, un objeto de adoración a los monumentos que se habían levantado dentro de las iglesias, que Dios permitió que se cerraran. Esta es una iglesia en línea, es algo innovador, es algo diferente. Por favor, mantente ahí, mantente firme. Dios está haciendo cosas nuevas, Dios es creativo. Y yo hablaba con ese niño hace poco, con el que te platicaba del cepillo, y le decía, ¿qué te hace falta? ¿Un carro? ¿Más dinero? ¿Un trabajo? ¿Qué te hace falta? Y ese niño encontró lo que le hacía falta. Lo que le hacía falta era un abrazo. Un carro no iba a llenar su vida, un trabajo, un dinero, ni siquiera un ministerio. Él necesitaba identidad, necesitaba un abrazo. Solo quiero un abrazo del Padre, dijo. Solo quiero un abrazo. Yo hablaba con este niño. Solo quiero un abrazo, dijo. Y cuando levantó su mirada, estaba comiendo, vio en el cielo un montón de nubes. Y vio una nube que se formó con la figura materna de alguien que estaba cargando un bebé. Una nube grande así frente a él. Y estaba abrazándolo, un abrazo maternal que estaba abrazando. Y en ese momento esta persona sintió esa palabra, te amo por lo que eres, no te amo por lo que haces, te amo por lo que eres, no te amo por lo que vas a hacer, te amo por lo que vales para mí, no por lo que hagas para los demás. Y por eso el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor, no al ministerio. Gracias a Dios porque nos está permitiendo hoy escuchar esta palabra. Este año fue difícil, termina un año difícil. La partida del pastor Héctor nos dejó muchas cosas difíciles a todos. Y yo tenía algo que no te había compartido, pero yo tenía algo que le dije a Dios cuando partió el pastor. Yo estaba en mi trabajo, recibí la noticia en el teléfono y mira, yo no pude contener las lágrimas. Me tuve que levantar al baño y estaba un rato ahí hasta que me calmé. Y yo le decía algo a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ay, eso no se le dice a Dios, espérame, o sea, perdóname, yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Él era bueno, Señor. ¿Por qué te lo llevaste si él era bueno? ¿Y por qué los que andan haciendo mal, líderes que andan por aquí siguen todavía haciendo alarde de sus ministerios y parloteando que son no sé qué cosa? Y te lo llevaste a él que era bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Mira, me hacía falta, nos hacía falta. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Y como si el Señor no supiera lo que le vamos a decir, ¿verdad? Como si el Señor no supiera lo que le vamos a preguntar. Pero el Señor me hizo pensar y me dio paz, me dijo, cumplió su misión, cumplió su propósito, lo traje para acá, para mí, pero ahora este es el desafío del Señor. El Señor me dejó un desafío. Ahora, entonces, ¿cuál quieres ser? Porque yo le hablé de por qué aquí hay muchos líderes todavía que causan mal y te llevaste uno bueno. El Señor me dijo, ahora, ¿tú de cuál quieres ser? Ay, cuando Dios habla, ¿verdad? ¿Tú de cuál quieres ser? ¿Quieres ser como el pastor Héctor o quieres ser como los otros? Del que quieras ser, toma la decisión, pero sé uno de ellos. Yo quiero ser como el pastor Héctor. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser uno de ellos, Señor. Y mira, a partir de que le dije eso, Dios me ha metido en un proceso de cambiar la estructura de mi corazón que venía contaminado por liderazgos abusivos. Y
Sé que Dios está escuchando esta oración y yo quiero ser un líder que ame, que sirva, que entregue su vida, como lo hizo el pastor Héctor. Hay frases que marcan nuestra vida. No importa lo que te hicieron, sino lo que Dios está haciendo contigo hoy. Compartí algo en la semana con la pastora, algo de bendición, algo de avance que estoy encontrando, de cambio, y me regalaba una frase que yo te la quiero compartir también. Dice, recordá que no importa tanto lo que nos haya pasado, como lo que hagamos a partir y sabiendo lo que nos pasó. ¡Wow! No importa lo que te haya pasado, no importa las palabras que te hayan marcado, sino importa lo que hagas a partir de lo que te pasó, lo que puedas hacer a partir con lo que tienes ahora. Entonces, Jesús no llama a gente, Jesús llama a gente común y corriente para hacer grandes cosas a través de ellos. Y ayer, en lo que me venían algunas ideas para preparar el tema, me vino una frase que dice, yo decía, Señor, siento que a veces no hago lo que tengo que hacer, a veces estoy tan centrado en mí mismo, pero vino esta frase, si no vives para servir, no sirves para vivir. Ahí está el sentido. No importa la edad que tengamos, el nombramiento que tengamos, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Estamos tan llenos de nosotros mismos que nos cuesta trabajo ver la necesidad de los demás. Por eso Jesús dice, sirve, ama a los demás. Yo te estoy llamando, no porque seas bueno, no porque estés capacitado, te estoy llamando porque necesito que cambie tu corazón, que ames a los demás. Eso es lo que necesito, dice el Señor. Y quiero terminar con este ejemplo de lo que hizo Jesús. Jesús llamó a un hombre, pero fíjate las características del hombre que llamó. Era ciego, era mendigo, no tenía formación, pero Jesús lo llamó. Y aunque Gedeón falló al llamado, en Jesús Dios nos vuelve a llamar por segunda vez y nos da una nueva oportunidad. Jesús llama a Bartimeo. Llegaron a un pueblo y cuando Jesús iba a salir de ese pueblo, o sea, entró y salió luego, sus discípulos lo iban siguiendo y mucha gente. Pero había ahí un mendigo ciego llamado Bartimeo. Estaba sentado junto al camino. Estaba a la orilla, no estaba tan comprometido en las cosas de Dios, pero tampoco estaba lejos, estaba en el camino. Así estamos muchos de nosotros. Yo no soy mucho así de meterme en las cosas de Dios, más o menos, pero tampoco estoy tan lejos. Nos justificamos, estamos en el camino, estamos a la mitad, tibios o fríos o calientes, ¿te acuerdas la frase? Pero como estuvo a la orilla del camino, algo cambió su vida. Oyó que era Jesús de Nazaret el que estaba pasando y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchas voces lo reprendían para que se callara. Así hay muchas voces que quieren callar el llamado que Dios te está haciendo. Pero él gritaba más fuerte todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, quiero recobrar la vista, quiero ver qué es lo que tengo que hacer. Puedes irte, le dijo Jesús, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Ahí está un seguidor de Jesús. Si tú eres seguidor de Jesús, yo soy seguidor de Jesús, date cuenta, los llamados de Jesús en la Biblia no son a apóstoles importantes de ahora, grandes ministerios. Llama gente común y corriente. Les da la vista. No veías nada, ahora me ves. Y Jesús no lo obligó a que lo siguiera, pero él mismo dijo, una vez que vi, voy a seguir a Jesús. Y aquí nos da un nuevo comienzo el Señor. A veces dices, yo no califico para seguir a Jesús, pues no sé en qué te estés basando. En grandes ministerios que aparecen en internet, en YouTube, pues seguramente no vamos a calificar, pero si vamos a la Biblia, ciego, mendigo, desgraciado, aquel que mendiga amor, si tú estás en unas características, eres llamado por Dios, yo soy llamado por Jesús. Entonces, es un versículo clave. Voy a pedir por favor que me apoyen. Marcos 10:49, fíjate lo que dice el Señor. Entonces, Jesús se detuvo,
detuvo su camino y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. Y voy a pedir que mantengan ahí un momento el versículo. Estas son palabras que marcan la vida de alguien. Estas palabras no solo son para el ciego, estas palabras son para ti de parte de Jesús. Jesús se detuvo. Tenía muchas cosas que hacer en el cosmos, en el universo, en la creación, pero hoy se ha detenido. En este día, 31 de octubre, se ha detenido y te dice, llamen, llamen, llamen. A ver, Adriana, Mariela, Flavia, Maritza, Marta, Raquel, di tu nombre. Llámenlo, llámenlo, llámenlo. Llamaron al ciego, ya, lo llamaron cuando aún estaba ciego, no lo llamaron ya cuando estaba sano, no lo llamaron ya cuando tenía estudios, lo llamaron así en su condición en que estaba. Y ánimo, levántate, así como estás, levántate. No necesitas ser perfecto para servirme. No creas que debes tener el dinero para servirme, no creas que necesitas tener... eh, Mi voz es la que te está diciendo ánimo, levántate, te estoy llamando. Y ahí está la mano de Jesús, la mano del Creador, que se acerca a su creación para decirte, yo tomo tu mano y te levanto de nuevo. Palabras de afirmación, palabras de firmeza. Eres como ese ciego, entonces puedes ser llamado por Jesús, que vino a dar la vista a los ciegos y vino también a quitar la vista a aquellos que creen que ven. Si tú no puedes ver, qué bueno, porque no somos Dios, no tenemos todo resuelto. Pero toma la mano de Jesús y Él te va a dar la vista, la visión de lo que debes hacer. Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias por esta cita, muchas gracias. Y yo quiero terminar con unas frases que me vinieron antes del tema. Cuando se trata del servicio, del llamado de Dios, eres probado. Eres probado cuando te alaban. Qué bueno, te salió todo, qué bien, tomaste una buena decisión. Pero también eres probado cuando te critican. Eres probado cuando te alaban y eres probado cuando te critican. ¿Qué prefieres? ¿Ser alabado o ser criticado? Te voy a regalar una tercera opción. Hay una tercera opción. Mejor, sé sincero con Dios y deja que Él sane tu corazón. Deja que Él sane tu corazón. Para que tu corazón lo ame a Él, para que tu corazón ame a los demás y para que te ames a ti mismo. Amar y servir. Amar y servir es lo más importante. Ya tuvimos mucho de nosotros mismos. Ahora vamos a escuchar la voz que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y qué bueno que Dios trajo este mensaje, lo estoy ahorita reflexionando, antes de empezar un trabajo diferente en la iglesia, antes de conocer siquiera si somos buenos, si somos malos, escuchar la voz de Dios que dice, tú eres mi hijo amado, hagas lo que hagas, tú eres mi hijo amado y me complazco, no necesitas sorprenderme, solamente déjate abrazar. Señor, gracias. Quiero terminar orando, pidiéndote un abrazo de papá para cada uno de nosotros, un abrazo que nos baste para seguir adelante, un abrazo que nos afirme, un abrazo que cambie nuestra forma de pensar errónea, un abrazo que nos dé confianza, un abrazo que nos dé firmeza, un abrazo que nos alcance para poder servir a los demás. Gracias, Señor, porque tú te complaces en nosotros. Gracias porque somos tu iglesia, porque tú nos has llamado y aquí estamos. Quédate con nosotros, Señor, y danos de tu abrazo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.